Vamos a hacer otro problema. Este es el problema 2 de la práctica. Ya son un poquito más complicados. Pero ya. Tomemos los datos a ver. Un cilindro tiene un émbolo con una masa de 61 kilos, la masa del émbolo. $61.18. Y está sujeto con unos tornillos. Son unos tornillos entonces. El conjunto tiene freón 22, R22 hay aquí entonces. La tabla del R22. A 10 grados, una temperatura inicial de 10 grados. 90% de título. Título inicial 0,9. 10 grados, 90% de título y 11 litros de volumen. Hay un volumen inicial de 11 litros. Como el volumen específico está en metros cúbicos, si este 11 litros dividimos entre 1000, uno, dos, tres. Metros cúbicos, ¿no ve? 1000 litros tiene un metro cúbico. 1, 2, 3, está bien. La presión atmosférica es de 100 kilopascales. Y el área transversal del émbolo cero 0,06 metros cuadrados. Se extraen los pernos. Y el émbolo se mueve hasta alcanzar una temperatura de 10 grados. Una temperatura final de 10 grados. Hallar el volumen final y el calor intercambiado en el proceso. Nos pide el volumen final y el calor intercambiado, ¿no? Desde el estado inicial al estado final. Este es el estado final. Se extraen los pernos y el sistema se mueve hasta alcanzar la temperatura de 10 grados. A ver, vamos a resolver el problema. Estado inicial. ¿Qué datos tenemos para el estado inicial? Temperatura y título. Temperatura inicial 10 grados. Título inicial 90%. Dos propiedades. El estado está definido.
Mm, a ver, colocaremos aquí. Este que sea la temperatura de 10 grados, no sé. Y si no, hacemos otro, ¿no ve? Temperatura inicial, 10 grados, título 09. Este es el estado inicial. Tablas del freón 22, a ver. Busquemos cuál es la presión de saturación. 0,6807. ¿Cuánto? Cero. 6807. La presión de saturación. Sí, es del R22, ¿verdad? Sí. 0,006. No, 6. Sí, 06807. 810. ¿Qué 7. unidades? Ah, bueno, está. Ah, megapascales. Megapascales. Si multiplico por 1000, unos 681 kilopascales. ¿Cómo está dentro de la campana? El volumen específico de líquido. Cero coma cero 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 ocho. El volumen específico del vapor. 0,0339. Como nos piden el calor, nos interesa la energía interna. La energía interna del líquido. O ese no tiene. Hay energía interna. U. Creo que no, solo hay entalpía, entropía. No hay una casilla de eso.
Sí, aquí está. Es una tabla completa, solo que no hay energía interna. Ya. Fíjense, no tenemos los valores de la energía interna que yo necesito para calcular el calor. Para calcular el calor. En vez de la energía interna, léanme por favor, H es la entalpía, que vamos a ver en el siguiente capítulo, pero esa propiedad lo leeremos hoy día, no hay problema. Este es entalpía. A ver, la entalpía del líquido, eso nunca falla, siempre hay en todo. Vamos a ver cómo se calcula después. Con 10 grados. La entalpía líquida sería 56,463. Y la entalpía del vapor, 253,423. son entalpías, kilojoules sobre kilogramos, sus unidades. En este momento nosotros vamos a aceptar la entalpía. La entalpía específica es U más P por B. En el siguiente capítulo vamos a ver esto, ¿ya? En este momento lo vamos a aceptar así. Entalpía es energía interna, presión por volumen específico. De aquí nosotros despejamos, de aquí voy a despejar la energía interna. Y la energía interna va a ser entalpía menos P por B. Así, con esto vamos a calcular nosotros hoy día y después ustedes, solo para el R22 no hay, para todos hay. Yo tengo una tabla con energía interna, pero a ver si coinciden los valores. El problema es de que cada autor, porque hay tantas tablas y sus valores son diferentes, porque cada autor elige una referencia. Por ejemplo, el Van Bailen elige para el agua que la entalpía del agua a 0 grados, la entalpía del líquido sea cero. Él asume eso. Otros autores, entropía del líquido va a ser cero. Cada uno elige una. Pero ¿y por qué con cualquier tabla se resuelve el problema? Porque para un proceso, la diferencia, la diferencia de entalpías, etcétera, va a ser lo mismo. A pesar de que mi referencia ha sido diferente. Pero para el proceso es lo mismo este valor. Entonces, por eso con cualquier tabla puedes resolver. Porque para este proceso la diferencia es lo mismo, independiente de la referencia, de la base de referencia que has tomado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces nosotros vamos a calcular la entalpía, la energía interna con esta ecuación. Solo es para el R22, para los otros hay. Vamos adelante. Entonces tenemos título, debo calcular el volumen específico que está dentro de la campana. Y también debemos calcular aquí la energía interna. Para el volumen específico, tenemos aquí el volumen específico dentro de la campana, más el volumen específico de líquido, más el título, volumen específico del vapor, menos volumen específico de líquido. ¿Cuánto sale esto? Tenemos todos los valores. Cero coma cero 3059.
0,03059. Perfecto. Ya tenemos el volumen específico del estado 1. De aquí, hemos dicho que las propiedades intensivas todos tienen la misma forma, ¿no ve? La entalpía 1, este es un problemita largo, pero mejor que nos lo hagamos. Tiene la misma forma dentro de la campana, es la entalpía del estado líquido, más el título, entalpía del vapor menos entalpía del líquido. ¿Cuánto sale esta entalpía? Tenemos el título y tenemos la entalpía del líquido vapor. $233,7, ingeniero. 233,7 kilojoules sobre kilogramo. Ahora vamos a usar esta ecuación, U, la energía interna en el estado inicial, porque estamos en el estado inicial. La energía interna en el estado inicial va a ser igual a la entalpía en el estado inicial menos la presión en el estado inicial y el volumen específico en el estado inicial. Entalpía, 233,7 kilojoules sobre kilogramo. Menos la presión en el estado inicial. Esta es la presión 1, ¿no ve? Esta va a ser la presión 1. No sé si va a ser aquí o aquí. Pues 681 kilopascales. Menos 681 kilopascales por el volumen específico 1 en el estado 1 y el volumen específico 003059. 003059 metros cúbicos sobre kilogramo. Y hemos visto nosotros en la anterior clase que 1 kilopascal por metro cúbico es 1 kilojoule. Kilopascal por metro cúbico es 1 kilojoule. Por tanto, este kilopascal por metro cúbico, kilopascal por metro cúbico, y nos queda kilojoule, kilogramo, kilojoule, kilogramo. ¿Dónde sale esto? $212,86, ingeniero. Kilojoules, kilogramo. Tenemos 1, 2, 3 la presión, 4 el volumen específico y 5 la energía interna. Tenemos todas las propiedades, las 5 propiedades, el estado 1 está definido. Como no hay energía interna, nosotros en el siguiente capítulo vamos a ver esto, pero no es nada. La única condición para poder usar esto es que la presión esté en kilopascales. Antiguamente, hasta los años 2000 más o menos, las tablas venían en megapascales. Y justo por este problema, la gente tenía que dividir entre 1000. Entonces, ahí, ahora, directamente nosotros estamos usando en kilopascales, ¿no? Todo en kilopascales usamos. Entonces, solo colocar unidades, nada más los valores. La presión es en kilopascales, nada más. Todo sale directo. Uso esta ecuación y me sale directo. La presión en kilopascales. Kilopascal por metro cúbico es 1 kilojoule. El estado 1 está definido. Tengo todas las propiedades. Estado 2. Lógicamente, igual que ayer, ya hemos visto las energías internas, como hay líquido y vapor, porque hay un título, ¿no ve? Pues hay líquido y vapor. Las energías internas de la parte líquida, hemos leído de aquí, de la parte, y las energías internas de la
parte que está en estado de vapor. Lo hemos leído de la tabla donde el título es 1 y donde el título es 0. Aquí hemos leído la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Estado 2. En el estado 2 dice, se extrae los pernos. Se extrae pernos. Y el émbolo se mueve. Se extraen los pernos y el émbolo se mueve hasta alcanzar una temperatura de 10 grados. Una temperatura de equilibrio. ¿Qué datos tendría para el estado 2? ¿Qué datos tendríamos? Podemos hallar la presión, Inc. La presión externa. Sí, Aquí la presión externa. atmosférica. Entonces, aquí tal como está aquí, primero calcularemos la presión atmosférica. Aquí arriba hay presión atmosférica. Hay también presión del émbolo, porque hay una masa del émbolo que pesa 60 kilos. Hay presión del émbolo. Y entre los dos hacen la presión externa. Entonces debemos calcular la presión externa. La presión externa es igual a la presión atmosférica más la presión del émbolo. Presión atmosférica más la presión del émbolo es igual al peso del émbolo sobre el área del émbolo. La presión atmosférica, 100 kilopascales. Peso del émbolo. Va a ser igual a la masa del émbolo, 61,18. Kilogramos fuerza. Sobre el área del émbolo, 0,06. Metro cuadrado por 1 metro hace 100 centímetros. Como es al cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, 100 al cuadrado. Además, kilo centímetro cuadrado, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Quiero en kilopascales. 98 kilopascales hacen 1 kilo sobre centímetro cuadrado. Por tanto, kilo centímetro cuadrado y metro cuadrado con metro cuadrado. Todo me queda en kilopascales. ¿Cuánto sale esto, por favor? La presión externa. $199.9273. 199, 200 le colocaremos, ¿sí? 199,9. 200 kilopascales.
Perfecto. Esta presión externa es 200. La presión inicial aquí adentro, ¿cuánto era? 681. Cuando saquemos, esta es la posición del émbolo en el estado inicial. Cuando saquemos los pernos, ¿el émbolo va a subir o va a bajar? Va a subir. Va a subir, creo. El émbolo va a subir, ¿no? Pues 681 es mucho mayor que 200. 681 es muchísimo mayor. Tenemos que, hasta aquí algo va a subir. Y en el estado 2, supongamos que aquí está el émbolo. Fíjense, nunca vamos a dar dos datos. Ustedes tienen que encontrar de aquí los datos. Ustedes. Como estamos haciendo ahora. En este estado 2, la presión externa sigue siendo 200. Y cuando se pare, ¿cuánto va a ser la presión 2? 200. Pues el proceso de 1 a 2 ha sido a presión constante. ¿Lo ve? Lo ha levantado con... pero un ratito. Aquí en el problema estoy viendo. A ver, fíjense. Temperatura 1, 100, perdón. Temperatura 1 es 10. Temperatura final, 10. El proceso es a temperatura constante. Ya, interesante este problema. Interesante. Aquí yo tengo presión 200 y el R22 681. Vamos a ver. Primero analizaremos el proceso. Se extraen los pernos, ¿lo ve? La presión externa 200. Yo sé que cuando pare, la presión 2 es 200. Cuando se pare. Estamos viendo en la figura. Y esto es igual a la presión 2. Yo estoy viendo aquí estoy viendo cuando se pare, la presión externa es igual a la presión 2. Pero el proceso es a temperatura constante. El proceso de 1 a 2 es a temperatura constante. Por tanto, mi primer valor, temperatura del estado 2, es igual a la temperatura del estado 1 y es 10 grados. En el estado 2 tengo otro dato, que es la presión 2, que es 200 kilopascales. Todo esto hemos encontrado, ¿no ve? Dos propiedades, el estado está definido, el estado 2. Temperatura constante a 10. Temperatura 1 igual a la temperatura 2. ¿Cómo va a ser el proceso? Y de 681 baja a una presión de 200. La presión es 200. Las presiones hacia abajo disminuyen, ¿ve? Que sea la presión 2. ¿Cómo va a ser el proceso de 1 a 2? De 1 a 2. Este es el proceso de 1 a 2.
temperatura constante, y aquí está el estado 2. En la zona de vapor sobrecalentado le encuentra la presión de 200. Presión de 200, temperatura 10. La temperatura 10 y 200 se encuentran en la zona de vapor sobrecalentado. 681, 200 es una presión menor. Voy a pensar colocar aquí el estado 1, ¿verdad? Y hubiéramos hecho 8, ¿no ve? Pues este es el estado 2. ¿Alguna pregunta sobre esto? Estoy viendo primero el proceso, ¿no ve? De 1 a 2 es la temperatura constante. Temperatura 10, temperatura final 10. Temperatura constante. Listo. Adelante. Pues, estoy viendo aquí de la tabla. Está en la zona de vapor sobrecalentado. Zona de vapor sobrecalentado. Entonces a las tablas de vapor sobrecalentado. A las tablas de vapor sobrecalentado. Y de esas tablas vamos a leer el volumen específico 2 y la entalpía 2. El volumen específico en G sería 0,131286. 13, 12, Dos, 86. sí, Del vapor, de la entalpía. 262,633. Con esto, nosotros vamos a calcular la energía interna 2 en el estado 2. Va a ser igual a la entalpía del 2 menos presión por volumen específico 2. Entalpía 2, 262,6 kilojoules sobre kilogramo. Menos la presión 2, 200 kilopascales. Por volumen específico 2, 0,1312. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí, 1 kilopascal por metro cúbico es 1 kilojoule. Kilopascal como metro cúbico, kilopascal metro cúbico, y todo me queda en kilojoules. ¿Cuánto sale la energía interna en el estado 2? 236,3. Las propiedades que tenemos en el estado 2, 1, 2, 3, el volumen, 4, la energía interna, y el título es mayor que 1, tenemos las 5 propiedades. El estado 2 también está definido. El estado 2 está definido. ¿Hay más estados? No hay. Hasta que se termina ahí, la temperatura es 200. Ahí se acaba. Se extrae el perno y el lémur se mueve hasta alcanzar una temperatura. A ver, aquí va a ser, el gran problema va a ser en el trabajo. Los estados ya están definidos. Vamos a encontrar ahora el trabajo. Solo hay 2 estados. Trabajo.
Hay un solo proceso. El trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen. A ver, trabajo es fuerza por distancia, ¿no ve? Eso es lo que lo hemos expresado aquí, no estamos viendo el trabajo mecánico. Fuerza por distancia. La fuerza para levantar a este émbolo. En este caso lo hemos colocado la presión. La presión es la que va a levantar el émbolo. ¿Con qué presión, cuando yo saque los pernos, con qué presión lo va a levantar al émbolo? Cuando toda la presión externa es 200 kilopascales. ¿Qué presión necesita el R22 aquí para levantar? ¿Qué presión necesita para levantar al émbolo? La 200 presión. kilopascales. 200 kilopascales nada más, ¿no ve? Para levantar a este émbolo solo necesito una presión de 200, a pesar de que el R22 tenía 600 de presión. Pero no necesita los 600 para elevarlo, porque el émbolo se le opone solo con 200. Solo, todo este peso solo lo va a levantar con 200. Entonces, en el trabajo, para realizar el trabajo, la presión es constante, solo 200 para el trabajo. La presión es constante. Por eso ustedes en muchos libros van a ver así. Yo no coloco eso. Presión externa, dice. Por diferencial de volumen. Y ese 200 es la presión externa. Pues. Para el trabajo, dice así, para el trabajo. Para el trabajo así. Yo lo coloco porque el alumno tiene que saber analizar, porque después me olvido de aquí a un año cómo era la presión. En cambio, analizar es analizar. No hay problema. ¿Lo ven? Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, solo que lo hemos expresado en términos de propiedades termodinámicas. ¿Con qué lo voy a levantar? Con la presión. El R22 tiene una presión de 680, pero solo necesita 200 porque se le opone solo 200. Con 200 lo voy a levantar. Hasta que es igual a los dos y ahí se paró. La oposición es solo 200, a pesar de que él tiene 600 de presión. Entonces, para el trabajo, para realizar este trabajo, la presión es constante. La presión es constante y sale fuera de la integral. Solo requiere de 200 kilopascales para mover el émbolo. La oposición solo es 200 en toda la trayectoria. Por tanto, la presión es constante. Solo con 200 lo levanta en toda la trayectoria. Como es constante, sale fuera de la integral. Entonces, el trabajo de 1 a 2 es igual a esta presión externa, si quieren. La integral de esto va a ser volumen 2 menos volumen 1. Presión externa, 200 kilopascales por la masa. La masa.
no tener la masa del refrigerante, y eso deberíamos encontrar siempre en el estado 1. Suerte que aquí no requería. En el estado 1 hay que encontrar la masa, siempre. La masa en el estado 1 es volumen 1 sobre el volumen específico 1. Volumen 1, 0011. Sobre el volumen específico 1, 0030. ¿Cuánto sale esto? Aproximado en G sale 0.360. 0.360 360. kilos. Solo 36 kilos. La masa, 0.36 kilos. El volumen específico del estado 2, 0.1312. Menos el volumen específico del estado 1, 003059. Metros cúbicos sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se van a ir. Kilopascal por metro cúbico, no hay problema. ¿Cuánto sale eso? 7,24. Kilopascal por metro cúbico. Sabemos que un kilopascal por metro cúbico es un kilojoule. 724 kilojoules. Este es el trabajo realizado. Si bien el proceso se lleva a cabo a temperatura constante, todo el rato le han entregado calor seguramente, le han entregado calor y han mantenido la temperatura constante. Pero para realizar el trabajo tengo que analizarlo, ¿ve? Y para realizar el trabajo el gas solo le vence a la presión externa de 200. Para levantar esto, todo el momento del gas solo con 200 lo levanta, porque la presión externa que se le pone es 200, a pesar de que el gas tenía una presión de 681. Pero solo tiene que vencer la resistencia que se le opone para mover este señor. Y se le opone 200. ¿Ya? Entonces, para el trabajo mecánico hay que analizar, ¿no?, la figura. Calor. El calor entre el estado inicial y final es igual al trabajo entre el estado inicial y final más la masa energía interna específica final menos energía interna específica inicial. Calor entre el estado inicial y final. Trabajo 724 kilojoules más la masa 0.36 kilos energía interna específica 236.3 menos energía interna específica inicial 212.86.
kilogramo con kilogramo. Y el calor entre el estado inicial y final es 15,68. 1568. En el problema, si ustedes ven el enunciado del problema, no pedía encontrar el trabajo, pero no puedo encontrar el calor si no encuentro el trabajo. Tengo que encontrar siempre el trabajo. ¿Ya? Han entregado poca cantidad de calor, poca cantidad, pero sí han entregado para que éste llegue hasta aquí. Hay una energía interna que se ha consumido para llevar el refrigerante desde este estado hasta el estado de vapor sobrecalentado, ¿no? Y ha realizado también una cantidad de trabajo de 724 y se le ha entregado 15 de calor. Es un problema muy interesante, muy interesante. ¿Ya? Si bien el proceso era a temperatura constante, pero para el trabajo hay que analizarlo, ¿eh? El trabajo hay que analizar de aquí. Para levantarlo, solo necesito vencer a esta presión externa de los hilos, todo el camino. Pues la presión es constante para el trabajo. Y le hemos sacado la presión fuera del interior. Tiene que vencer la presión externa. ¿Ya? Nosotros no colocamos esto, porque es bueno que nosotros sepamos analizar. Ya hemos visto esto en física, segurísimo estoy. O en química, en física hemos visto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, a ver, hagamos otro problema. Calcular el flujo de calor que se requiere para calentar una piscina de 25 metros de largo, 10 de ancho y 1,5 de profundidad. El calentamiento se debe realizar en 30 horas desde 15 hasta... Wow. A ver, aquí vamos a ver un poquito de teoría. A ver, vamos a ver primero. Es bueno esto. La ecuación general del calor, o la ecuación de conservación de energía, o la ecuación de la primera ley para sistemas, ¿no ve? Lo que hemos visto ayer, era de esta forma. Calor entre el estado inicial y final es igual al trabajo entre el estado inicial y final más la masa, energía interna final menos energía interna inicial. Esta es la fórmula, ¿no?, de la ecuación del calor. Si nosotros dividimos todo este término entre el tiempo, todo, si yo divido esto, esta ecuación está bien. Dividiendo entre el tiempo, esta es la ecuación 4 que hemos visto ayer. Dividiendo entre el tiempo, vamos a tener calor entre el estado 1 y 2, dividido entre el tiempo, igual trabajo entre el estado 1 y 2, dividido entre el tiempo, más la masa, dividido entre el tiempo, energía interna específica final, menos energía interna específica inicial. Calor entre el tiempo es flujo de calor, donde hemos visto unidades, ¿no ve? Trabajo entre el tiempo es potencia entre los estados 1 y 2. Masa entre el tiempo es flujo de masa. Y esta ecuación entonces podemos expresar de esta forma o lo puedo expresar de esta forma. La ecuación 4. Ustedes van a ver en los libros también de esta forma, esta ecuación 4. Solo lo han dividido entre el tiempo. Solo entre el tiempo. Entonces nosotros debemos usar esta o esta también podemos usar
Para este problema, a ver, vamos a usar una de estas ecuaciones. En la vida real, siempre se usa tiempo en la vida real. Ustedes después de termodinámica van a entrar a transferencia de calor. Y en transferencia de calor un parámetro fundamental es el tiempo, siempre. El agua no dice, pues hay 5 litros de agua, corre 5 litros de agua, no. Circula 5 litros cada minuto, circula 100 litros en una hora. Siempre el tiempo es fundamental, siempre en la vida real, tiempo. Entonces, veamos este problema. A ver, dice, calcular el flujo de calor que se requiere para calentar una piscina. Tengo aquí una piscina. Aquí tenemos la piscina. Y aquí tenemos agua. Quiero calentar el agua desde una temperatura inicial, temperatura 1, de 15 grados, hasta una temperatura final de 30 grados. Debo calcular el volumen, porque necesito yo la masa, fíjense, la masa. ¿Y cómo vamos a encontrar la masa? Tenemos nuestra ecuación, ¿no? El volumen es igual al volumen específico por la masa. O muchos dirán, esa ecuación no me interesa. Bueno, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad del agua, ¿cuánto es? Yo necesito el volumen. De aquí yo voy a despejar y la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Así voy a encontrar. Y la densidad del agua, uno podemos colocarlo, ¿ves? Es una piscina enorme. Uno clavado es a 4 grados, pero no hay mucho problema. Uno puede colocar la densidad del agua. Pero necesito calcular el volumen. El volumen es 25, este es 25, todo en metros. Ancho de 10 y 1,5 de alto. El volumen es base por la altura, ¿no ve? 25 por 10. Por 1,5. ¿Cuánto de esto, por favor? 375 metros cúbicos. 375 metro cúbico. 375 es igual a, en litros, a 375 mil litros, porque 1000 litros es un metro cúbico, ¿no ve? Litros. Entonces, la masa, la densidad 1, densidad del agua. ¿Sí, no ve? 1. Densidad 1 kilo o 1 litro. Aquí. Por el volumen, 375 mil. 375 mil litros. Litro con litro afuera. Y tenemos que la masa del agua es 375 mil kilos. La gente le coloca 375 mil litros igual 375 mil kilos, porque la densidad lo han tomado 1, por eso es. Solo requiero hallar el volumen.
Aquí en mi cuarto yo puedo encontrar fácilmente cuál es el volumen, cuántos kilos hay de aire aquí en mi cuarto, encuentro el volumen del cuarto y la densidad del aire es 1.2. Los datos son por cuántos kilos de aire hay que adentro. ¿Verdad? Muy bien. Voy a usar la ecuación 4A. 4A. De la ecuación 4A tenemos calor sobre tiempo es flujo de calor. Antecitos. Va a venir de aquí seguramente. A ver si ustedes, alguien ha ido a la piscina olímpica, a la piscina, o a cualquier piscina que hay en Cochabamba, las piscinas públicas. Sería bien que ustedes vayan a la piscina olímpica. Eso lo hemos construido en el 2018, creo. Hemos hecho ahí 2 calderos enormes, gigantes, para calentar la piscina olímpica, la piscina de saltos y la piscina de calentamiento. Esa piscina olímpica tiene esta forma, solo para ustedes tengan un criterio así breve. Aquí hay un caldero con su quemador. Aquí está la chimenea. Este es un caldero. Del caldero va a un intercambiador de placas. Podría haber ido directo hacia aquí. Agua caliente, traigo de aquí. O sea, ¿por qué nos colocó un intercambiador? Porque en las piscinas públicas, se coloca cloro, ¿no ve? Al agua. Porque la gente va y hay que matar las bacterias. Se coloca cloro. El cloro es totalmente corrosivo, destroza cualquier acero, menos al acero inoxidable. Entonces, colocan cloro. Este caldero no puede ser de acero normal, de chapa normal, tiene que ser un acero que resista cloro, es un acero especial. Los intercambiadores, si tú has ido al Julio León Prado, ese es su intercambiador de calor, es un acero especial que resiste cloro. No es de cobre, no es de plancha, es un acero especial. Puede ser de inoxidable, no hay problema. En cambio, aquí en la piscina, para los calderos, lo que se ha hecho es, Italia nos ha indicado, colocarle un intercambiador de placas. Podría haber sido directo, de aquí el agua viene al caldero y con una bomba y de la bomba viene agua caliente, así es mezclarlo y llevarlo hasta lo que queremos, ¿no ve? Todo lo que en la piscina se ha hecho así debido al problema del cloro. Yo tengo un intercambiador con una bomba del caldero, viene agua caliente y retorno al caldero. De la piscina con una bomba viene agua a la piscina y retorna a la piscina. Aquí el agua caliente del caldero le transmite calor al agua de la piscina. No se mezcla, no se mezcla. Son independientes cada uno. Este es lo que hay en la piscina olímpica. Así es la piscina olímpica. Este es un intercambiador de placas, un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor. Intercambiador de calor, es porque 2 fluidos intercambian calor. Un fluido caliente le está pasando calor a un fluido frío. Aquí esta agua viene más o menos con 80 grados. Y el agua de la piscina, un promedio, ¿no? Va a llegar desde 15 hasta 30, hemos dicho. Vendrás con unos 25, digamos, por decir. Entonces se va calentando así, hasta que llega a 30. Llega a 30 y hay un sistema aquí de desvío. Automáticamente el agua ya no viene aquí. Se desvía y se retorna. ¿No? Entonces, este es el esquema.
Aquí en esta piscina, aquí en el agua, algún trabajo, mi sistema es el agua. Quiero calentar el agua. Este es mi sistema del agua. Mi sistema es el agua. Este es mi sistema. Son los límites del sistema del agua. Me interesa calentar el agua. Fíjense, el año 2018, cuando nos llaman para calentar esto, yo me he sorprendido que muchos ingenieros mecánicos, electromecánicos, etc., podrían haberse presentado fácilmente para calcular el calor que requiere. Nadie se ha presentado. Ahí nos llaman a nosotros, me llaman y me dicen, ¿usted puede calcular? Claro, es una ecuación. Una ecuación, claro, es una sola ecuación. No sé. Aquí, en el agua, ¿se realiza algún trabajo? Aquí en el agua no hay ni un trabajo, nada. Solamente va a venir agua caliente. Aquí estoy analizando aquí. No hay ningún trabajo. Trabajo es cero. No estoy moviendo un émbolo, un peso, nada. Viene agua y se va agua, nada más. Este trabajo es cero. Trabajo de 1 a 2, cero. Este término, cero lo voy a botar. Cero. No hay trabajo. Por tanto, de esta ecuación 4, ¿qué es lo que nos queda? El flujo de calor entre el estado 1 y 2 va a ser igual a la masa del agua sobre el tiempo, energía interna específica 2, energía interna final. Me están pidiendo este calor, ¿no ve? Calor que requiere masa. ¿Cuánto de masa? 375.000 kilos. 375.000 kilos de agua. Quiere que calentemos en un tiempo de 30 horas. La piscina olímpica, el calor, los italianos nos decían, tienes que calcular para que yo fabrique el caldero, ¿en qué tiempo va a ser? De hecho, en 4 días. Porque la piscina olímpica tiene 50 metros de largo, 25 de ancho y un promedio de 3 metros de profundidad. En la parte profunda casi llega a 5. 375 entre 30 horas. 30 horas. Aquí está la cosa. Si nosotros entramos a la tabla termodinámica, fíjense a ver aquí. La piscina, ¿qué presión existe sobre el agua? Presión atmosférica, no hay más, no hay nada más. Esta es presión atmosférica. La presión atmosférica es 100 kilopascales. Es una atmósfera. Su temperatura de ebullición a una atmósfera. La temperatura de saturación, 100, 99,6, 100 grados. El agua en el estado inicial, ¿a cuánto está? 15 grados. ¿Dónde es 15 grados? Aquí. Este es el estado inicial. La temperatura 1, 15 grados. Mi temperatura final, 30. 30 está por aquí. 2. De 1 a 2. Esta es la temperatura 2, 30 grados. Esta ecuación de 1 a 2, ¿qué tipo de calor es? ¿Calor sensible, calor latente? Lo que hemos visto el otro día, de 1 a 2.
¿Calor sensible o calor latente? Sensible. Calor sensible, se siente la variación de temperatura. Entonces hay que hacerle variar la temperatura del agua de 15 a 30 grados. Sensible. Fíjense a ver aquí, si ustedes entran a la tabla termodinámica, ¿hay energía interna para 15? No hay. No hay 15 grados, hay 20, o hay 30, o hay 15. A ver, fíjense la tabla. No, hay para 15 grados. Para 15 grados hay la energía interna de quién voy a buscar, de líquido. Aquí me voy a venir aquí. Porque si yo entro como líquido subenfriado, solo hay para 500 kilopascales. Líquido subenfriado. ¿No ve? El líquido comprimido en la página 583. A ver, vayan. 583. En la página 583 ya no tengo yo 15 grados. Ya no tengo. Como yo quiero hacer un cálculo exacto, entonces fíjense la mejor forma de hacer. A ver, vean. Dejen ver un por favor. Aquí yo tengo U2 menos U sub 1. Estos valores no hay en tablas. Para 15 grados no tengo la tabla de líquido subenfriado. Además, en líquido no hay 100, hay 500 kilopascales. La presión no influye, pero igual no tengo 15 grados. Ya voy a tener un error ya. Yo quiero con 15 y con 30. Tampoco tengo 30. Entonces, fíjense lo que se hace. Cuando para zona de líquido subenfriado no hay temperaturas, para esta zona la energía interna se define así. Es calor específico a volumen constante, pero también es a presión constante, no era aquel CP, calor específico por la temperatura. En el fondo, a ver, vamos a hacer así. Para los líquidos, casi para todos los fluidos, el calor específico a presión constante es bastante similar al calor específico a volumen constante. Para el agua, por ejemplo, este es 1 y este es 1002. Lo mismo, ¿no ve? Entonces no vamos a estar aprendiendo esto más. Entonces, este U podemos aproximar calor específico por la temperatura. Exacto es con CB, pero este existe en todo lado. Este hay que buscar todavía un poco. Su error es menos del 1%. Pues así. Esto es para zona de líquido, para líquidos. Esto es para líquidos y para sólidos. Por tanto, esta ecuación, la ecuación asterisco, calor de 1 a 2, va a ser a 375.000, no hay problema. Kilos, 30 horas, por U es calor específico, lo voy a sacar afuera. U2 va a ser temperatura 2. De aquí no ve, calor específico afuera. Si es U2, temperatura 2. U1, temperatura 1. El otro día habíamos visto esta ecuación con ustedes. En el calor sensible para líquidos y para sólidos, habían dicho que el calor debería ser masa, calor específico, temperatura 2 menos temperatura 1. Ahí está. ¿Por qué se usa esta ecuación? Porque no hay en las tablas energía interna 1, energía interna 2 exactos, no hay. Pero con 15 hemos hecho, sí, pero no hay para 15, hay para 20, y hay un error, un pequeño error. Nosotros para la teoría es suficiente esto. Pero cuando yo tenga líquido y tenga sólido y tenga temperaturas de dato, es preferible esta ecuación. ¿Qué es esto?
Ese día no he querido mucho. Esta es una forma. Por eso se puede usar esta ecuación. Esta ecuación. Que nosotros ahora, en términos de flujo, es flujo de calor. Aquí le he puesto flujo de calor, flujo de masa. No hay problema. Está la masa por unidad de tiempo. Esto lo estamos haciendo mucho así. Q, masa sobre tiempo, calor específico, temperatura 2 menos temperatura 1. Eso es lo que estamos usando. Sustituyamos valores, porque yo tengo las temperaturas que requiero llevar al agua. Calor de 1 a 2, flujo de calor ahora, ¿no hay? 375.000 sobre 30 kilogramos hora. El calor específico del agua, ¿cuánto es? El agua es 4,186 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Temperatura 2, 30 grados. Temperatura 1, 15 grados. Este grado con este grado, este kilogramo con este kilogramo, ¿cuánto da este valor? $784,875. 784.785. 875. 784,875. Este 600, está bien. Está bien, Inge, está bien. Ya. Kilojoule hora. Lo que me está diciendo este 784.875, esta es la cantidad de calor que yo debo entregar aquí. Como este calor viene del caldero, entonces mi caldero debo diseñar con esta potencia. Esta es potencia. Calor por unidad de tiempo es potencia. Con esto debo diseñar este. Fíjense, he analizado esto. Es la cantidad de calor que debo entregar aquí. Fíjense qué ecuación he usado. Esta ecuacióncita. Listo, con este calculado, he venido, he diseñado el caldero y hemos hecho la piscina olímpica. Lógicamente ahí me han pedido, hay creo 18 duchas. Son 6, 7, 8, 10 duchas al aire libre y luego hay adentro hay 8 duchas para donde se visten, etcétera, 18 duchas. Y para eso más hemos aumentado. Fíjense qué ecuación, una ecuación simple. La ecuación de la primera ley. ¿Cuál es el problema? Que muchos alumnos hacemos problemas, pero no nos ubicamos en la vida real. Eso es triste. Eso es triste. ¿Ya? Lo que hagamos tenemos que ubicarnos en la vida real. Es importante. Entonces, para calentar agua en una piscina, en una olla, es fácil calcular. Fácil, fácil. Resolver problemas tan complicados y no estamos pudiendo resolver el calentamiento del agua en la piscina. No puede ser, ¿no? Nadie se presenta. ¿Por qué? Porque no nos estamos ubicando y la ecuación es esta ecuación tan simple. ¿Cómo esto nos calcula? ¿Ya? El cálculo ellos han mandado a Italia y han dicho, esa empresa que han calculado sabe totalmente. A ellos le pregunto, ¿cuál es el salto térmico de este intercambiador de calor? Aquí me dice, ¿qué salto térmico? Yo le digo, mire, ustedes no son mecánicos, ustedes son civiles, sí, me dicen. Entonces, ¿con quién puedo hablar en Italia? Con tal persona. Ahí me mandó un WhatsApp. Hablo con él, le he dicho, ¿cuánto es el salto térmico? 15, perfecto, ya con ese calculado. Italia mandó una nota, denle a esa empresa el trabajo, él sabe. Y me mandó el trabajo. Es cuestión de poder aplicar lo que sabemos. Cosas simples así. ¿Ya? Muy bien, vamos a quedar aquí. Entonces nosotros tenemos esta ecuación más que vamos a usar ahorita en la práctica. No he colocado todavía, porque todavía no he hecho la teoría, pero vamos a colocar 1 o 2 problemitas así simples, pero es bueno, necesario. Vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar.
Es bueno que repasen estas cosas, son problemas simples, sencillos, aplicaciones de la vida real. En las piscinas públicas, aquí solo esto existe en la piscina olímpica, en las piscinas públicas no hay intercambiador de calor. Directamente la bomba, una sola bomba, bombea al caldero y del caldero viene agua caliente. Pero eso es porque ya un intercambiador aquí tiene de un material especial, pero para piscinas grandes no hay equipos tan grandes. Por eso para ser grandes se requiere un intercambiador de calor y esto es de inoxidable, por eso el cloro no lo ataca. Es inoxidable este equipo. ¿Ya? Sería bueno que ustedes vayan a ver. Hasta hace un año y medio así yo llevaba, ¿no?, a los alumnos, pero ahora es difícil ya porque ya tomó la alcaldía, hay que hacer trámite a la alcaldía, todo un lío. Muy bien, vamos a quedar aquí entonces hasta el día de mañana, muchachos, hasta el día de mañana. Ahorita voy a dibujar los problemas, se los voy a sacar, ya hemos hecho problemas, ahora ya puedo lanzar la práctica, ¿ya? Para el próximo miércoles. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana.